Sean ustedes bienvenidos al programa Entrevistas Académicas, un espacio para la reflexión en torno al quehacer académico y para el intercambio de experiencias educativas. Nos acompaña en esta oportunidad un destacado académico con una gran trayectoria docente, más de 45 años en nuestra universidad, y es justamente esa experiencia la que queremos compartir con nuestros espectadores. Me refiero a Claudio Díaz Meléndez, profesor de Química, magíster en Ciencias, mención Química, y actualmente decano de la Facultad de Ciencias. Bienvenido, don Claudio. Muchas gracias. Para iniciar la conversación voy a citar una frase suya. Enseñar es una tarea compleja que demanda esfuerzo y responsabilidad. Además, agrega, lo que hace el perfil de un docente es tener características de liderazgo. Uno tiene que ser un líder frente al alumno. Saco a colación esta cita porque el tema que trataremos dice relación con la evaluación del desempeño académico y en la propuesta que su facultad ha formulado al respecto hay varios aspectos relacionados con estas afirmaciones que nos gustaría que nos comentara. Sabemos que es un tema difícil, que genera muchas controversias. Su ejecución deja a muchos colegas insatisfechos porque perciben que no se evalúan todos los aspectos propios del quehacer académico y entonces se sienten perjudicados. Ese es nuestro tema, don Claudio. Un tema muy interesante, un tema de larga trayectoria en nuestra universidad y en todas las universidades del mundo. Y que tiene relación con lo que hablamos muy habitualmente, que es la calidad. Estamos todos preocupados de la calidad en todos los aspectos de la vida, absolutamente en todo. Pero particularmente en esto de la docencia, porque nuestra universidad se ha definido como una universidad de excelencia, que tiene una docencia de excelencia y que pretende formar profesionales de excelencia. Sin reparar a veces que excelencia significa la más alta calidad. Por lo tanto, nuestra preocupación tiene que estar centrada en qué es la calidad, es definir qué es calidad, qué vamos a entender por calidad. Normalmente cuando se habla de calidad surge la preocupación respecto de cómo definirla. ¿Qué es calidad? ¿Qué es calidad para unos? ¿Por qué eso va a ser también para otros? La tarea nuestra entonces es ponernos de acuerdo, en primer lugar, qué vamos a entender por calidad. Y una definición operacional, una definición que nos ayude a ponernos de acuerdo, es entender que la calidad es un conjunto de características. Si uno habla de un producto industrial, por ejemplo, la calidad deberá ser el conjunto de características que hacen ese producto aceptable por los usuarios, deseable por los usuarios, que satisface todas sus expectativas. Y lo mismo cuando uno habla de un proceso, también puede hablar de características de un proceso, o para hacerlo aún más operativo, hablar de características de quien ejecuta el proceso. Como la docencia es un proceso y quien lo ejecuta es el docente, o es el académico, es la persona encargada de transmitir valores, conocimientos, conductas, etc. Entonces podemos ponernos de acuerdo en qué características debe tener esa persona para que el proceso cumpla con las expectativas de la sociedad en su conjunto. En ese sentido, pueden ser muchas las características, algunas más complejas que otras, pero podríamos elegir. Y lo que ha hecho mi facultad ha sido elegir 10 características que cumplidas, debiéramos entender, satisfacen este concepto de excelencia, de la más alta calidad en la docencia que impartimos. El otro aspecto es el aspecto de quien imparte la docencia, del docente, del académico. Y en ese sentido, uno tiene que reconocer que el académico muchas veces se enfrenta al proceso de enseñar sin haber sido específicamente preparado para eso. Y esa es la tarea entonces que tienen que cumplir distintos organismos que existen en la universidad ya, el Centro de Innovación y Desarrollo de la Docencia, por ejemplo, la Dirección General de Docencia, la Dirección de Docencia de pregrado, de posgrado, etc. Y en particular las facultades y las escuelas tienen que
tener sistemas que les permitan evaluar y mejorar. En esa dirección, entonces, una de las características fundamentales es que el docente tiene que ser un líder frente a sus estudiantes. ¿Por qué razón? Porque antes, hace algunos años atrás, la docencia era enseñar bien. Entonces, si una persona transmitía todos los conceptos, etc., eso satisfacía las necesidades del sistema. Hoy día no es así. Hoy día es otra cosa. Hoy día hay que satisfacer el aprendizaje. Es decir, una docencia sin aprendizaje hoy día no sirve. Una enseñanza de muy alta calidad, pero sin aprendizaje, no sirve. Hoy día estamos preocupados de cómo transmitir el conocimiento, los valores, las conductas, las habilidades, las destrezas y desarrollar competencias. Eso es lo que el profesor tiene que hacer hoy día. Y por eso esos conceptos de ser un líder y de ser una persona que atrae a sus estudiantes, que se demuestra, por ejemplo, que sus estudiantes asisten a sus clases, no le hacen el quite a sus clases, porque están siempre preocupados de cumplir con sus tareas, van adquiriendo valores de responsabilidad, de honestidad, de honradez, de disciplina, de puntualidad, y todas esas cosas que se transmiten, valores que se transmiten. Y como decía Albert Einstein, decía, dar ejemplo no es la única manera de modificar la conducta de las personas. Es la única forma de hacerlo, o sea, no es la principal, es la única forma de hacerlo. De manera que hoy día nuestros docentes tienen que ser personas que transmitan los valores que pretenden inculcar en sus estudiantes. Usted ha señalado que hay 10 aspectos, ¿no es cierto?, que consideraron para medir, ¿no es cierto?, entre comillas, la calidad de un buen académico. Y entre ellos está el liderazgo. ¿Qué otros aspectos recuerda usted que se haya indicado en esa propuesta? Bueno, una de las cosas, lo que decía recién, la puntualidad, por ejemplo. Uno no puede pedirle a los estudiantes que sean puntuales si uno no lo es. Si uno todos los días llega atrasado a clase, entonces no puede pedirle que sean puntuales. Es imposible, imposible. Uno tiene que ser puntual. Entonces el académico tiene que ser puntual. Aquel que llega siempre 5 minutos antes a su sala de clase, espera preparado a que se cumpla la hora y cuando es la hora exacta, entonces inicia su clase. Pero también es puntual para terminarla. Eso es otro aspecto también fundamental. La hora de clase termina a un determinado momento según el horario. Y eso hay que respetarlo. Es decir, el académico tiene que terminar, no digo exactamente porque a veces no es posible, pero jamás pasarse ni tampoco terminarla mucho antes. Claro. Entonces, ahí hay implícito un respeto por el académico que viene después, que va a tomar la sala. Hay un respeto por el estudiante que tiene otra clase u otras cosas que hacer. Entonces el estudiante aprende que nos respetamos unos a otros, que somos puntuales, que tenemos un interés por el estudio de los jóvenes que confían en la universidad para su desarrollo profesional. Bien, siempre se ha cuestionado, ¿no es cierto?, la forma como se ha llevado este proceso hasta el momento, en el sentido de que se observaba, ¿no es cierto?, una serie de actuaciones de los académicos durante el periodo de evaluación, y se transformaba eso en una lista de chequeo de cosas que se hacían o que no se hacían. En el caso de la propuesta de la Facultad de Ciencias, ¿cómo se va a evaluar estos 10 aspectos que usted señala que han considerado? Esto es un tema que hay que discutir, hay que ponerse de acuerdo, pero la idea subyacente es que existen instancias en la universidad que deben dar cuenta de la forma como se está desarrollando la docencia. Me refiero a los directores de departamento y a los jefes de carrera. Y por supuesto, la evaluación que hacen los propios estudiantes.
a los propios estudiantes se les hace una encuesta que, bien o mal, ha sido fundamental para ir estructurando una cultura de la evaluación. Y todos somos evaluados por los estudiantes respecto de algunos criterios que es posible, como todas las cosas, siempre discutirlas, analizarlas y mejorarlas, pero también es una respuesta a la forma como cada uno de los que hacemos docencia conducimos este proceso. Este proceso que hoy día el modelo educativo de la universidad lo ha puesto en el centro. Dice, el aprendizaje está en el centro, este es el foco de la docencia, es el aprendizaje. Y el estudiante está en el foco de la, ha cambiado el eje. De la docencia, claro. De manera entonces que también vale la pena ponernos de acuerdo en qué consiste. Sí. En qué consiste decir que ahora el estudiante tiene que ser actor principal de su aprendizaje y no el profesor una persona que transmite conocimiento. Eso ya no es lo que hay que hacer. El profesor no debe estar transmitiendo conocimiento. Ya se terminó ese tiempo en que el profesor llenaba la pizarra. Es muy vasto además. Claro. No se puede en 5 o 6 años que se multiplique todo. Y se divide claro. Constantemente. Entonces es imposible pensar en eso. Por lo tanto ya no es aceptable esto de escribir una pizarra entera y que el alumno la copie en su cuaderno, porque eso no es aprendizaje. El aprendizaje tiene que ser dinámico. Proponer, por ejemplo, al estudiante un fenómeno conocido, relacionado con lo cotidiano a veces, y que el estudiante proponga hipótesis respecto de ese fenómeno. Okay. Y esas hipótesis son después sometidas a contrastación, que puede ser una contrastación bibliográfica o experimental de laboratorio. Y esa comprobación le va a mostrar al estudiante si su hipótesis era completa o no, si era correcta o no era correcta. Y en esa discusión se aprende. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a retomar el tema de la formación docente, que es algo vital, ¿no es cierto?, en los procesos de calidad en la universidad. Muy bien. Porque ser de la UTA es ser de verdad. Intégrate a una universidad de verdad, pública, regional, con larga trayectoria en la formación de profesionales, experimentado cuerpo docente, con sólida infraestructura y moderna biblioteca. Si tienes una clara inclinación hacia las actividades artísticas y creativas, súmate a nosotros. Descubre todo lo que puedas lograr con tu talento e imaginación. Ven a aprender y conocer todas las herramientas digitales que te ofrece la carrera para crear y solucionar piezas gráficas, creativas e innovadoras. Ven y estudia en la Escuela Universitaria de Educación Virtual, la carrera de Diseño Multimedia, conducente al título de Diseñador Comunicacional Multimedia o Diseñador Educativo Multimedia. Disfruta con las nuevas tecnologías de última generación y sorpréndete con los resultados que puedes obtener. Nuestra formación está basada en el desarrollo por competencias, realizando trabajos vinculados al hacer, donde el ingenio, la creatividad, la visión artística y creativa ponen a prueba tus talentos. Los trabajos en terreno, visitando espacios en la ciudad, aulas de clases con recursos multimediales para la fotografía profesional, la animación digital, dibujo, programación web, contribuyen a tu proceso formativo utilizando los instrumentos en procesos prácticos, aprendiendo y desarrollando tus competencias en el hacer, para transformarte en un profesional creativo, ético, emprendedor, autónomo y con iniciativa personal para satisfacer las necesidades de la sociedad en un mercado laboral dinámico, cambiante y evolutivo. El conocimiento del mundo en tus manos, con avanzada tecnología a tu servicio. Ven y estudia en la Escuela Universitaria de Educación Virtual, Universidad de Tarapacá, Universidad de Verdad.
Ok, retornamos a nuestro programa de entrevistas académicas con don Claudio Díaz, decano de la Facultad de Ciencias, y con un tema que quedó dando vuelta antes de la pausa y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con algo que usted señalaba respecto del modelo educativo, que nos ha cambiado el eje de atención, en el sentido de que ahora el centro del proceso de aprendizaje es el estudiante y no el profesor que dictaba, ¿no es cierto?, sus clases magistrales un poco alejados del estudiante. Sin embargo, eso significa un cambio radical de mentalidad y por lo tanto lo más probable es que no todos estemos preparados para asumir este cambio. Entonces la pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es efectivo porque en la universidad confluyen muchas profesiones y que esas personas hacen una opción de vida por enseñar esa profesión y no por practicarla. Esto significa, por ejemplo, si uno pensara en una gráfica, diría el perfil profesional del que llega a la universidad es alto, porque viene con un perfil de desarrollo profesional importante de su universidad, etc. Y el perfil académico o docente es bajo. Pero a medida que transcurre el tiempo, el perfil docente o el perfil académico tiene que ir subiendo y el perfil profesional tiene que ir bajando. En algún momento entonces deberán cruzarse y posteriormente el perfil académico docente tendrá que superar al profesional. Y esa es una tarea de la institución, que no siempre se ha tomado con la suficiente fuerza y con la suficiente convicción. Con frecuencia nos encontramos con personas jóvenes que llegan como académicos a la universidad, a quienes se les encomienda tareas docentes, pero sin haberlos formado previamente en la tarea, sin haberlos formado, sin haberle dicho en qué consiste nuestro modelo educativo, en qué consiste la docencia, qué es lo que hay que hacer, en qué consiste el proceso a que el académico somete a sus propios estudiantes para convertirlos en buenos profesionales. En ese sentido, uno tiene que pensar que hay que tener claro o hacer claridad respecto a cómo se hace y en qué consiste la adquisición de competencias profesionales. Que no solo se trata de adquirir conocimiento, de aprendizajes memorísticos, sino que se trata de adquirir una competencia significa tener una habilidad, tener una capacidad para desarrollar, para enfrentar situaciones nuevas, para tener esa disposición al aprendizaje continuo, reconociendo que hoy día el conocimiento se duplica cada 5 u 8 años, de manera que el aprendizaje tiene que ser un proceso constante, el perfeccionamiento, la capacitación, es algo que uno tiene que pensar que está sometido a esa circunstancia de manera permanente. Y eso yo creo que es una de las cosas que la institución tiene que abordar en el corto plazo. Se está haciendo, por supuesto, siempre se ha hecho, pero probablemente hace falta una mayor fuerza en esta tarea. Que no sean esfuerzos aislados, sino que sea un esfuerzo institucional, porque efectivamente varias facultades y escuelas, ¿no?, están trabajando en un modelo por competencias, pero con distintas fuentes, distintos orígenes y por lo tanto no hay una uniformidad en los procesos de desarrollo de los planes y programas bajo esa modalidad. Lo cual también no es algo simple ni trivial, es complejo, ¿no es cierto?, trabajar por competencia y sobre todo evaluar competencias. Es complejo porque el académico, el docente muchas veces se enfrenta a desarrollar esta tarea, pero en cursos que corresponden a carreras distintas, carreras que tienen un perfil de egreso diferente. Y por lo tanto, el académico tiene que ser capaz entonces de desarrollar su tarea pensando en cuál es el perfil que hay que formar, cuál va a ser el perfil de egreso de esos estudiantes.
Entonces la tarea es aún más difícil. Más compleja, claro. Más compleja, claro. No había pensado esa parte, claro, efectivamente. Una misma asignatura puede atender a distintas competencias en distintas carreras y por lo tanto la orientación tiene que ser diferente. Claro, claro. Es más complejo todavía. Si uno piensa, por ejemplo, en asignaturas de matemática, que son de mi facultad, una asignatura de matemática para la ingeniería civil tiene una fundamentación diferente, por ejemplo, para un ingeniero en química. Agronomía o en ingeniero comercial. Claro. Es distinta. Entonces, el académico tiene que ser capaz, tiene que tener esa soltura, tiene que tener esa capacidad de desarrollar competencias afines al perfil de egreso de la carrera que está formando. Es una tarea compleja, pero posible. A lo mejor eso nos conduce a una especialización en las asignaturas. Profesores de matemáticas que están orientadas a desarrollar ciertos perfiles en algunas facultades. Es una forma de atacar el problema ahora, porque es difícil desdoblarse, ¿no? Sí, pero eso tiene una complicación, porque eso nos podría llevar a una situación superada en Chile hace demasiados años. Me refiero a las escuelas tradicionales, al concepto de escuela tradicional, centrada en una carrera, en donde la carrera tenía sus profesores de matemáticas, etc. Eso es contrario al desarrollo de la investigación, es contrario al desarrollo propio del ser humano, y por eso es que eso se superó hace mucho tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener cuidado con la capacitación del docente, nada más que en eso. Porque cuando el docente tiene claro cuál es el perfil de una carrera, está bien concebido ese perfil, está bien conocido, entonces perfectamente puede orientar muy bien sus actividades docentes en esa dirección, sin necesidad de concentrarse en una carrera específica, porque ese concepto haría imposible o sería un atentado a la investigación, que es otra de los pies fundamentales de la universidad. Sí. No, pero desde la misma facultad, con distintas orientaciones. Bueno, eso puede ser un camino. Don Claudio, entiendo que ustedes salieron de un proceso de acreditación de algunas de sus carreras. Sí. ¿Esas carreras están por competencias? ¿Algunas o no? Aún no. ¿Todavía no? Aún no, pero están en el proceso de rediseño curricular y seguramente de ahí va a venir el... ¿Ese es un compromiso con la acreditación? Es parte de la acreditación. O sea, la facultad de ustedes va por el tema de las competencias, entonces. Sí, en la medida institucional, es decir, tal como la universidad está diseñando el proceso, en esa dirección. Vale. En esa dirección. Las dos carreras que se acreditaron a fines del año pasado fueron dos pedagogías. La pedagogía en química y ciencias naturales, que se acreditó por 4 años, y la pedagogía en física y matemática, que se acreditó por 5 años. Y ahora estamos en un proceso de acreditación de 4 carreras, 2 este año 2015 y 2 en 2016. Pero que el proceso ya empezó. Está en la autoevaluación ahora. Estamos en eso, claro. O sea, la idea es que se acrediten esas 2 carreras en el mes de abril o mayo del próximo año, 2016. ¿La experiencia cómo fue de la acreditación? Ustedes ya habían acreditado antes, ¿no? Sí, esas estaban en reacreditación y fue una buena experiencia. A pesar del problema de estas pedagogías, que son carreras que tienen muy pocos estudiantes, con una admisión muy baja, con una cantidad de alumnos también muy escasa, pero sin embargo han representado el esfuerzo que ha hecho la institución con un compromiso social de formación de profesores. ¿Cuál será la razón de eso? Porque eso pasa con todas las pedagogías ahora. Ese es un problema nacional. No es un problema local, es un problema nacional. Las carreras de pedagogía son poco demandadas, por eso ha habido tanto esfuerzo por becar, las becas pedagógicas, etc. Pero a pesar de eso, todavía no ha logrado consolidarse la formación de profesor a nivel nacional, de manera que tenga un atractivo profesional, un desarrollo profesional importante. Es un tema que ojalá todos estos procesos de reforma que vienen en Chile
traigan como resultado en el corto plazo de mejorar la imagen que existe del profesor, reconocerle al profesor el valor que tiene. El profesor es la primera piedra del edificio que se va a construir, como que se llama país, ¿no? Lo que más me duele, don Claudio, es que esa imagen la perdimos, la teníamos. Sí, los profesores, sí. ¿no es cierto?, en su tiempo eran súper reconocidos, y algo pasó que fue eso perdiéndose en el tiempo, ¿no es cierto?, y estamos en la situación actual que evidentemente hay que revertirla. Hay que cambiarla en el corto Claro. plazo. Sí. Y estaba leyendo hoy día o ayer en el periódico que hay, me parece todavía un 35% de carreras de pedagogía a nivel nacional que no respetaron el puntaje PSU para postular a pedagogía, o sea, apoyando estos procesos para mejorar la formación pedagógica. Eso es un problema también porque las universidades se enfrentan a una situación presupuestaria De sobrevivencia también. Claro. Que les hace tomar esas medidas que no son las más recomendables. Ok, vamos a nuestra segunda pausa y vamos a retomar con otro tema relacionado con lo que estamos conversando. Porque ser de la UTA es ser de verdad. Intégrate a una universidad de verdad, pública, regional, con larga trayectoria en la formación de profesionales, experimentado cuerpo docente, con sólida infraestructura y moderna biblioteca. Si tienes una clara inclinación hacia las actividades artísticas y creativas, súmate a nosotros. Descubre todo lo que puedas lograr con tu talento e imaginación. Ven a aprender y conocer todas las herramientas digitales que te ofrece la carrera para crear y solucionar piezas gráficas, creativas e innovadoras. Ven y estudia en la Escuela Universitaria de Educación Virtual, la carrera de Diseño Multimedia, conducente al título de Diseñador Comunicacional Multimedia o Diseñador Educativo Multimedia. Disfruta con las nuevas tecnologías de última generación y sorpréndete con los resultados que puedes obtener. Nuestra formación está basada en el desarrollo por competencias, realizando trabajos vinculados al hacer, donde el ingenio, la creatividad, la visión artística y creativa ponen a prueba tus talentos. Los trabajos en terreno, visitando espacios en la ciudad, aulas de clases con recursos multimediales para la fotografía profesional, la animación digital, dibujo, programación web, contribuyen a tu proceso formativo utilizando los instrumentos en procesos prácticos, aprendiendo y desarrollando tus competencias en el hacer, para transformarte en un profesional creativo, ético, emprendedor, autónomo y con iniciativa personal para satisfacer las necesidades de la sociedad en un mercado laboral dinámico, cambiante y evolutivo. El conocimiento del mundo en tus manos, con avanzada tecnología a tu servicio. Ven y estudia en la Escuela Universitaria de Educación Virtual, Universidad de Tarapacá, Universidad de Verdad. Después de esta pausa continuamos con nuestro programa Entrevistas Académicas. Nos acompaña don Claudio Díaz Meléndez, decano de la Facultad de Ciencias. Y al terminar la segunda parte quedó un tema pendiente que tiene que ver con la vinculación de la universidad con el medio, con la región. ¿Cómo visualiza desde la perspectiva de la facultad personal y de la universidad que debería ser la vinculación con el medio? Un tema muy relevante, porque la institución como Universidad de Tarapacá en la región es, yo diría, la institución llamada a convertirse en el faro de luz de la región. Una frase no absolutamente no original, por supuesto, pero que está tratando de demostrar que la universidad debiera convertirse
en esa institución de la cual surge la luz cultural, la luz de la opinión, la luz de todos los habitantes de la región. En ese sentido, yo pienso, el ideal para mí sería que la universidad fuera capaz de proyectar en la región lo que es en su interior. En la universidad está concentrado el talento de los académicos y de sus funcionarios y de sus estudiantes que pueden proponer muchas cosas para mejorar la región. Yo diría que debieran ser dos cosas, por el momento, diría dos cosas que me gustaría poder ver que la universidad es capaz de desarrollar. Por ejemplo, la universidad podría ser la que encauzara la opinión de los actores que hoy están llamados a opinar en el esquema del desarrollo, de la innovación y de la planificación estratégica del desarrollo, que son las autoridades, por supuesto, las autoridades de gobierno, los empresarios, la academia, que antes no estaba incorporada, pero ahora sí, la academia, pero también tiene que estar todo lo que es la opinión civil de todos los habitantes. Y esa opinión, esos cuatro actores debieran ser fundamentalmente los que pudieran participar. Por ejemplo, en un seminario, en un taller, en una actividad en la cual se pueda proponer las medidas que en la región debieran implementarse para asegurar un desarrollo sustentable. Es decir, no un desarrollo pequeño o localizado, sino que un desarrollo regional capaz de ser sustentado en el tiempo, que diera como resultados, por ejemplo, el aumento de la población, el aumento de la actividad económica, el mejoramiento de la educación a nivel desde educación parvularia hasta la educación superior. Y que permitiera entonces pensar que esta es una región que se va a desarrollar económicamente y de manera sustentable. Y el otro tema, que a mí me parece también la universidad podría hacerlo, para eso tiene instancias que podrían hacerlo, es ser un organismo del cual podamos obtener manifestaciones culturales significativas. Por ejemplo, hay un teatro municipal en Arica. ¿Por qué no la universidad pudiera organizar de una manera también sustentable? Si no estoy diciendo que tenga que subsidiarlo, no es así. Y traer, por ejemplo, grupos culturales, teatro. Hay tantas compañías de teatro que perfectamente podrían venir a Arica a hacer unas funciones que se podrían perfectamente financiar con la entrada de las personas. Hay mucho interés por esas manifestaciones culturales, grupos folclóricos, musicales. No estoy hablando de festivales, estoy hablando de grupos serios. Bueno, don Claudio, hemos llegado al final de este programa. Yo quiero agradecerle su presencia, sus valiosos conceptos, cómo nos ha ilustrado con su experiencia, y desde ya lo invitamos a una nueva versión de este programa cuando usted nos guste visitarlo. De esta manera despedimos también entonces esta versión de nuestro programa Entrevistas Académicas. Será hasta otra ocasión.